Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los cambios que hubo en el gabinete esta semana, inesperados. También, obviamente, el tema que predominó en la semana, la ley de partidos. Y otro tema que despierta, el caso de Brecht nuevamente. Sí, señor. Y una carta que recibió el procurador para que investigue a los socios dominicanos de Odebrecht. Y entonces vamos a hablar de todos los demás que deberíamos escribir cartas pidiendo otras investigaciones adicionales sobre el caso Odebrecht. Pues eso va en décimas. Claro, por supuesto, ahí van las décimas. Ese es el contenido de esta noche, así que regresamos de inmediato. Esta misma semana. Esta semana sorprendió el Poder Ejecutivo con una serie de designaciones en ministerios importantes, porque solamente se estaba esperando el nombramiento del nuevo ministro de Medio Ambiente, luego de que Francisco Domínguez Brito había renunciado para lanzar su candidatura, su precandidatura presidencial o sus aspiraciones presidenciales dentro del PLD, pero las remociones llegaron más allá. Sí, bueno, 4 ministros nuevos, ¿verdad? Sí. Destaca el de Salud Pública, el doctor Sánchez Cárdenas, porque la doctora Altagracia Guzmán Marcelino es una dirigente del PLD de larga data y nunca la habían destituido, que yo recuerde, ¿verdad? No, al revés, la fueron ascendiendo. De ningún sitio, exactamente. La fueron ascendiendo porque ella estuvo antes del Ministerio de Salud Pública, era la directora de SENASA. Pero ella dijo que renunció porque ya quería descansar, tiene toda la vida en eso. Bueno, eso lo vamos a ver porque vamos a escuchar sus palabras, pero hubo más designaciones también. Sí, no, pero lo que quiero decir en ese caso particular es que había dificultades que ya veremos cuando entremos en detalle. Exactamente. Pero bueno, los otros, a Ángel Esteves lo pasaron de Agricultura a Medio Ambiente. Y en Agricultura nombraron a Osmar Benítez, el director de la Junta Agroempresarial Dominicana. ¿Y cuál queda? El Ministerio de Cultura. El de Cultura. Donde nombraron a Eduardo Selman en sustitución de Pedro Vergés, que había tenido una gestión polémica, con encontronazos con sectores artísticos. Y no muy larga. Y no muy larga, sí. Tenía poco tiempo. Tenía menos de 2 años. Sí, exactamente. Bueno, esos fueron los cambios. Bueno, hubo cambios también en otras dependencias. Sí, pero de menor categoría. Exacto, menos importantes, pero bueno, menos importante entre comillas, porque dime tú qué tan importante es la niñez. Eso se ve en el presupuesto nacional, en cuánto se le dedica. Pero hubo una remoción de Kirsis Fernández, hermana del expresidente Leonel Fernández, que tenía como 4 periodos más o menos dirigiendo Conani, y entonces allí fue nombrada Kenia Lora, una persona cercana al presidente Danilo Medina, había sido su asistente personal y hacía un tiempo que estaba como fuera del ámbito gubernamental. Ella estaba en el Banco de Reservas. En el Banco de Reservas. No, al Banco de Reservas mandaron a Kirsis, al Consejo de Administración. Pero porque la cambiaron. La cambiaron, fue un trueque. Fue un trueque, sí. Fue un trueque, fue un trueque. Así fue. Bueno, Conani realmente no se hace sentir desde hace mucho tiempo. Ahora, en el caso de la ministra de Salud, hubo muchas dificultades últimamente, con muertes que son difíciles de explicar, sobre todo de niños, bacterias en los hospitales, es decir, algo que denotaba como problemas de gerencia. Aquí hay otra realidad en los hospitales. Con los hospitales hay una cosa positiva y otra negativa que decir. La negativa es que los hospitales ya forman parte del entramado burocrático de clientelismo y a los hospitales los han estado llenando de funcionarios que no son médicos ni tienen nada que ver con medicina y que solamente cobran los sueldos que tienen, con lo cual el presupuesto de salud
en el tema específico de los hospitales, sufre una merma sin ningún provecho. Bueno, fíjate Esa tú. situación venía desde antes de que nombraran director nacional de salud a Chanel Rosa Mateo, a quien todo el mundo le Chupani. reconoce, Rosa Chupani, perdón, a quien todo el mundo le reconoce capacidad y eficiencia. No sé si ha ido resolviendo o hasta dónde ha podido resolver ese problema, porque las botellas son garrapatas, difíciles de despegar. Bueno, el doctor Monegro, cuando renunció al cargo, recuerda que lo hizo haciendo pública una carta en la que decía que no había podido con el clientelismo dentro del Seguro Nacional de Salud. En eso tuvo razón. Bueno, y resulta que la descentralización que se ha ido dando dentro del Ministerio de Salud Pública, dentro de la cual tuvo su papel preponderante la ministra o la ex ministra ya Altagracia Guzmán, le da más poder al director del Seguro Nacional de Salud, sí, prácticamente que al mismo ministro. O sea, el cargo del director del Servicio Nacional de Salud tiene más funciones en la práctica que el del ministro de Salud Pública, pero como tú bien decías, viene afrontando serios problemas de salud pública, y con ese tema, por ejemplo, de las muertes neonatales, mira lo que ha estado pasando en el Hospital Jaime Mota, donde sí, el informe que se rindió la semana pasada sobre los motivos de los fallecimientos de todos estos recién nacidos, básicamente, y qué bueno que lo admitieron, porque casi sí, nunca lo admiten, lo que hacen es sí, tapar las cosas, sí, se dio por baja calidad en el servicio. sí. Baja calidad en el servicio, falta de médicos especializados, falta de cumplimiento de los protocolos. Esas fueron las conclusiones de ese informe. Entonces tú decías, se va el presupuesto en botellas y en burocracias y tal, y donde se necesitan los médicos, por ejemplo en el Jaime Mota, para que no se mueran los recién nacidos, no están los especialistas. Exactamente. En materia de salud pública, la buena noticia es que han ido terminando un montón de hospitales, que fue un desastre lo que hicieron al intervenir 56 hospitales al mismo tiempo. Eso fue un verdadero desastre. No, eso fue un crimen. Un tollo, un crimen. Eso es un crimen porque la cantidad de gente que ha muerto por eso no se puede Sí, calcular. así mismo es. Ahora, los hospitales los han ido terminando y hay que decir que están muy bien hechos. Es decir, y aquí la gente va a tener unos super hospitales en planta física y en equipos de última generación. Necesitará una buena gestión médica, ojalá la tenga. En algunos casos conocemos, por ejemplo, vi lo que están haciendo en el hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, que ahora lo llamarán, creo que Ciudad de la Salud o algo así, que es donde está Secanot. Y el director, el doctor Federico Núñez, y el director de neurología, el doctor José Joaquín Pérez, están súper contentos. Es un súper hospital lo que se está haciendo ahí. Y parece que la calidad de las construcciones es óptima porque se hicieron siguiendo todas las normas de construcción de hospitales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Ambos organismos han ido certificando esos hospitales a medida que han sido terminados. Mira, y es interesante lo que hizo Altagracia Guzmán Marcelino, que nos enteramos el día de la juramentación de los nuevos funcionarios. Ella fue juramentada como asesora honorífica del Poder Ejecutivo a solicitud de ella. Sí. Pero además ella informó que ella le había solicitado al presidente, le había pedido al presidente hace tiempo ya que ella quería irse. Que ella ya quería retirarse porque ella tiene 50 años trabajando en el sector público y que ella entiende que ya está bueno, que ya ella tiene que darle el chance a otro. Vamos a escuchar lo que dijo la ex ministra de Salud. Hace un tiempo el presidente y yo nos reunimos, le dije, presidente, cumplo este año 50 años trabajando en el Estado sin descansar, ya está bueno. ¿Y qué habrá pensado el presidente Danilo Medina cuando ella dijo que era hora ya de dejar eso, que tenía demasiado tiempo?
¿qué habrá pensado? Porque él no tiene 50 años en la administración pública, pero en la presidencia nada menos tiene 8. Sí. O va para 8. No, y hay funcionarios que se van a morir siendo ministros. Sí. Que no se retiran nunca. Sí. Que no le dan el chance a otro nunca. Que tienen desde el gobierno de Leonel Fernández del 2004 para acá, ahí, inamovibles. Y además, los que quieren seguir siendo presidentes, yo no sé, ¿será hasta el fin del mundo? Sí. Bueno, pues Altagracia Guzmán ha dado un ejemplo de que no hay que aferrarse a un puesto. Exacto. Si usted siente que ya usted cumplió su función ahí, que hizo lo que iba a hacer, déjelo y déle el chance a otro. Bueno, en los otros casos, el que fue ministro de Agricultura ahora tiene el reto de hacer una buena gestión en medio ambiente. No siempre son compatibles las dos cosas. Sí. Pero vamos a esperar que los resultados y en el caso sean de buenos. Eduardo Selman al frente de Cultura, vamos a ver la gestión que puede realizar. Ojalá sea una buena gestión la que realice Eduardo Selman en Cultura, porque él no viene de ese mundo, o sea, no es un escritor, no es un artista, que generalmente es lo que se suele nombrar en esa cartera, alguien ligado al mundo de la cultura, aunque sí es un hombre muy intelectual, digamos. Pero hubo rumores antes de estos nombramientos que no se cumplieron. Tú recuerdas que se tiraron muchas bolas, que se había tirado a correr la bola de que Domingo Contreras era el que iba para medio ambiente, que se había puesto a correr la bola de que Andrés Navarro iba a renunciar también del Ministerio de Educación para lanzar también sus aspiraciones presidenciales en el PLD. Eso no ha ocurrido. Bueno, finalmente para Agricultura, Osmar Benítez, que es una persona del sector privado, fundador y presidente, parece vitalicio, ¿verdad? De la Junta Agroempresarial. De la Junta Agroempresarial Dominicana, no sé si renunciará, porque eso prácticamente es de él. Y no lo digo en tono peyorativo, de ninguna manera. Él ha hecho una gestión formidable al frente de un sector privado, el de la agricultura, ha sido muy eficiente. Ahora vamos a ver si lo puede ser, porque por ejemplo en la Junta Agroempresarial no tiene botellas y es muy difícil que haya algún caso de corrupción ahí. Así que vamos a ver cómo él torea otro tipo de toros mucho más bravos. Pero esperamos que haya buenos resultados también en agricultura. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema que tiene una división profunda dentro de los partidos mayoritarios, la ley de partido, las primarias y lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso. Esta misma semana. Cuando Obras Públicas pone un desvío en una carretera principal, es porque no se quiere que se pise ese asfalto de ahí, ¿verdad? Entonces se van por otro lado, pero generalmente para volver a la vía y continuar el camino y llegar a la meta. El caso de la ley de partidos y este debate falso de ley primaria, de primarias abiertas o cerradas, es un desvío que no está puesto para volver a la vía principal, es decir, a la ley de partidos. Está puesto para que todo el tránsito se quede a mitad de camino. Y me refiero a la necesidad de un régimen electoral que se debió haber discutido y aprobado primero, y a una ley de partidos que garanticen entre ambas legislaciones una competencia electoral justa, democrática, equitativa, como lo reclama cualquier democracia en el mundo.
cosa que no ocurre aquí. Aquí solamente hay que llegar al poder y después se hace lo que le dé la gana, usar los recursos del Estado, comprar, no solamente comprar votantes, comprar también candidatos de otros partidos, comprar partidos también. Pero mira, esta semana pasó algo interesante. Luego de que la semana anterior en la Cámara de Diputados se retiraran del hemiciclo los legisladores que responden a la línea de Danilo Medina y algunos legisladores del PRM, de la facción de Hipólito, pues no se pudo conocer el proyecto porque no hubo quórum. Entonces, eso causó profunda división en el PRM, que parecía que estaba como ajeno a las divisiones por el tema de las primarias abiertas o cerradas, porque ellos habían trazado su línea y supuestamente se iba a cumplir. Y el enfrentamiento entre leonelistas y danilistas. Después de que esto ocurrió, evidentemente ninguno de los grupos, ninguna de las facciones logró conseguir la mayoría para aprobar el proyecto a su gusto. No lo hizo el danilismo, no consiguió los votos el danilismo para hacerlo, pero tampoco la oposición. Entonces, a toda esta situación había que buscarle un bajadero, porque teníamos, por un lado, al PRM enfrentado con las declaraciones de Hipólito Mejía, que además la mandó por comunicado y todo a los medios de comunicación. Sí. Y la solicitud de sanciones para esos legisladores que se habían ausentado. Y por otro lado, el danilismo y el leonelismo que no se ponen de acuerdo. Entonces, cuando llegó la sesión del miércoles, de esta semana, a la Cámara de Diputados, parece que el único punto de encuentro que encontraron todos los partidos fue: vamos a mandar eso a comisión para que se enfríe la cosa y a ver entonces qué sucede y qué hacemos. Pero es un bajadero que no baja a ningún lado. No, que no va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque las personas que sintieron cierto alivio diciendo: ay, caramba, por fin se pusieron de acuerdo. No se han puesto de acuerdo en nada. Solamente en lo que se pusieron de acuerdo fue en posponer la discusión del fondo del problema. Exactamente. Y cuando venga esa discusión, será el mismo despelote y el mismo tranque. Claro. Lo que hicieron fue mandarlo a comisión. En la comisión, que está formada por 13 diputados, hay 7 que están con la primaria cerrada y 6 que están con las primarias abiertas. Pero la comisión no vota, la comisión propone. Exactamente. Luego habrá que hacer una votación en la Cámara de Diputados. Claro. Y la situación es esta. Sí, el debate que han estado intentando postergar y postergar y postergar, en algún momento se tendrá que dar. Claro, y va a venir el tranque, que es lo que se busca. Porque lo que se busca es ese tranque, para tener otras elecciones sin control. Pero puede tener control si la Junta Central Electoral quiere. Ahora bien, lo que sucede es que nadie tiene los votos para imponer su posición. Exacto. En el Senado lo tiene Danilo Medina y la impuso. Primarias abiertas. Eso fue lo que se aprobó en el Senado. Pero en la Cámara de Diputados, si bien Danilo es el que más diputados tiene, porque tiene 74, pero no anda ni cerca de las 2/3 partes que se necesita para aprobar una ley orgánica como lo es la ley de partidos. Entonces, Leonel las quiere cerradas, pero tiene mucho menos posibilidades que Danilo de imponerlas. Nadie puede imponerse. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un tranque. Ese tranque lo están buscando. Lo de las primarias abiertas y cerradas, eso no tiene nada. No, y al Frankenstein que se ha convertido el proyecto de ley de partidos, porque se usó como base en el Senado el que envió la Junta Central Electoral, pero ellos le modificaron muchísimas cosas. Y bueno, ahora la comisión que está estudiando el tema en la Cámara de Diputados está fusionando, que es lo que han dicho, ese proyecto que llegó del Senado, que ya venía mutilado o modificado del de la Junta Central Electoral, ¿verdad? Van a coger ese, más otros 2 que ellos tenían también depositados de ley de partidos para fusionarlos los 3. El grupo de Danilo hizo una barbaridad con la aprobación en el Senado de esa ley de partidos, porque la ley de partidos prohibía de manera clara, prohíbe porque está vigente, no la ley de partidos, la legislación actual, la ley electoral,
prohíbe de manera muy clara que empresas extranjeras hagan contribuciones a campañas electorales, como debe ser. Bueno, pues los senadores danilistas le quitaron ese artículo. Nada más le faltó ponerle Odebrecht. Exactamente. Lo es único que decir, le faltó ponerle fue Odebrecht. aprobaron que la Odebrecht pueda volver a sobornar a todo el mundo y que ahora sea legal. Además. Ese es el colmo del descaro. Además, pero mira, vamos a ver lo que sucedió el miércoles en la Cámara de Diputados y los trabajos que ha iniciado esa comisión que preside Henry Merán. Con la presencia de 175 diputados, la controversial ley de partidos políticos que aprobó el Senado con modalidad de primarias abiertas y simultáneas fue enviada a una comisión especial a unanimidad. A unanimidad ha sido decidida la moción. Ahora, la Comisión de Ley de Partidos en la Cámara de Diputados tiene en sus manos consensuar y buscar salida al punto que mantiene en conflicto a diversos sectores de la sociedad. Ya en la próxima semana comenzarán realmente a trabajar sobre ya la parte fundamental que el Senado de la República modificó en el proyecto. Esas modificaciones que nosotros estamos proponiendo, que es la modalidad y el sistema de primarias cerradas, el Senado no lo va a acatar porque obedece en su gran mayoría a intereses y lineamientos del Palacio de Gobierno. Según el presidente de la comisión, y tienes razón, la Junta Central Electoral está facultada para reglamentar las elecciones aún si no se aprobara la ley de partidos, pero dice él que ellos tienen toda la intención de rendir el informe en los 30 días que le han dado a la comisión para que lo elabore. El informe ahora, lo rendirán. Sí, que lo aprueben o no lo aprueben, ya eso no depende de la comisión. Exacto. Ahora, lo que sí parece que va a suceder en esa comisión es que van a modificar lo que hicieron los senadores, sobre todo por la composición de la comisión, que como tú decías, son 7 que apoyan las cerradas y 6 que apoyan las abiertas. Sí, efectivamente. Ahora, señores, lo de las primarias abiertas o cerradas es, como diría Leonel Fernández, un falso debate. Eso no es lo que importa. Lo que una ley de partidos tiene que hacer es fijar las reglas y condiciones para que la competencia dentro de los partidos sea justa, democrática, equitativa. El partido que las quiera hacer abiertas, que las haga abiertas. El que las quiera hacer cerradas, que las haga cerradas. Eso no tiene nada que ver si son abiertas o si son cerradas o si son entre juntas. Ese no es la raíz, esa no es la raíz del problema. Lo que no se quiere es que haya una ley de partidos que controle el financiamiento, la transparencia, es decir, que los partidos tengan que decir quién le da dinero y cuánto, para evitar que el narcotráfico ponga legisladores, como los hay actualmente, ¿verdad? Que lo pongan los riferos, que lo pongan los guagüeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y para evitar también que legisladores reciban dinero de Odebrecht o cualquier cosa parecida a Odebrecht. Se necesita una ley de partidos. Legisladores y candidatos presidenciales. Y candidatos presidenciales, y candidatos correcto. Presidenciales. Como eso lo veremos más adelante. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Sí, bueno, pues en el próximo vamos a hablar fundamentalmente del caso Odebrecht. A la Procuraduría se le va acabando el plazo para presentar el expediente. La acusación formal. Formal. Y vemos que se están tirando fuegos artificiales actualmente y no se está enfocando los cañones jurídicos a los blancos necesarios. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Odebrecht. Esta misma semana. Esta misma semana. El domingo pasado, la Procuraduría General de la República
emitió un comunicado rarísimo, Sí. una cosa que nunca se había visto, y fue diciendo que ellos estaban rastreando cuentas bancarias de muchas personas y que nadie debía Ponerse guapo. no, primero decía que nadie debía interpretar que eran culpables. Es decir, se estaba poniendo adelante como quien dice, estamos investigando a alguna gente, pero cuidado, no vayan a... Justificándose. Y decía que había personalidades públicas Sí, entre los investigados. exactamente. Y hacía una advertencia además a los encartados en el caso de que no podían divulgar información porque la investigación era secreta. Eso casi era Ángel Rondón que se lo estaban diciendo. Esa rareza se despejó Sí, al día siguiente. en pocas horas, porque lo que sucede es que los periodistas Julio Martínez Pozo y Dani Alcántara fueron enterados de que sus cuentas estaban siendo rastreadas, sus cuentas bancarias, y entonces ellos se enteraron así de que los estaban investigando. Pero al mismo tiempo la Procuraduría se enteró de que ellos se enteraron. Y entonces eso explica el comunicado. Estaban diciendo, se le está investigando, pero no hay nada, no han sido acusados, tengan cuidado el que diga algo. El caso es que ellos entonces hicieron una rueda de prensa, primero en el popular programa El Sol de la Mañana. Eury Cabral, compañero de Martínez Pozo, dijo que Martínez Pozo y Alcántara iban a dar una rueda de prensa, que por eso Martínez Pozo no estaba en el programa en ese momento, y él con mucha emoción, ¿verdad?, y lágrimas, dijo que cómo era posible que ellos no se hubieran imaginado que un gobierno de Danilo Medina, al que ellos tanto habían ayudado, Martínez Pozo y Dani Alcántara resultaran acusados de algo. Bueno, que no han sido acusados. No. Pero es total y completamente irrelevante para la justicia a quien ellos han apoyado políticamente. Exactamente. Ahora, Bueno, pero vamos a ver un pedacito de esa rueda de prensa de Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo, donde ellos mismos revelan los motivos por los cuales la Procuraduría le solicitó al juez Francisco Ortega la investigación de sus cuentas bancarias y de sus familiares. La última de las acciones del señor Procurador General de la República, y la más concreta, es la solicitud que ha hecho al magistrado Francisco Ortega Polanco, el juez especial que instruye el caso de Brecht, para solicitar una investigación contra nosotros y nuestros familiares, incluyendo esposas e hijos, alegando, cito, su vinculación con el imputado Ángel Rondón, y sobre pretexto de que, cito, pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas. Es decir, que las cuentas de Julio, que las cuentas de Dani, era donde se recibían los fondos con lo que supuestamente se habría hecho soborno a congresistas y funcionarios. Bueno, ahí lo dicen ellos, que la Procuraduría alegó que pudieron haber sido utilizados como medio para el pago de sobornos a funcionarios por públicos. parte de Ángel Rondón. Por parte de Ángel Rondón. Que tiene buenas relaciones con los dos. Sí, ellos ambos han dicho que han trabajado para Ángel Rondón. Sí. Bueno, y todo esto generó un debate esta semana porque los comunicadores alegaban de coerción a la libertad de expresión con estos movimientos de la Procuraduría General de la República, pero como luego confirmó la propia Procuraduría, que confirmó que efectivamente ellos están siendo investigados, han dicho que ha sido con orden de un juez, que es el procedimiento correcto para hacerlo, y que nadie puede sentirse molesto o acosado porque se le investigue. Todavía no hay una acusación formal por parte del Ministerio Público y ellos no han dicho específicamente en qué consistiría ese acoso o ese hostigamiento por parte de la Procuraduría General de la República. Ahora, lo que sí sabemos es que hasta ahora esto ha servido para desviar la atención del tema central. Se le está agotando a la Procuraduría el plazo para presentar una acusación formal, un expediente completo.
30 días le queda un mes. Bueno, menos ya le quedan menos de 30 días, menos de un mes. Entonces, el 9 de junio es el plazo mortal para presentar la acusación. Y resulta que los problemas principales no son esos. Los problemas principales son, número uno, que siendo el proyecto de Punta Catalina el más grande de todos, el que corresponde a la actual administración de Danilo Medina, ese no lo investigó, ni lo ha investigado todavía hasta el día de hoy el Ministerio Público. Así mismo. Y mira, Participación Ciudadana esta semana hizo todo un recuento de lo que ha sucedido con el caso Odebrecht en República Dominicana. Hicieron una actividad frente a la Procuraduría General de la República y ahí precisamente criticaron el hecho de que Punta Catalina fuera dejada fuera del expediente. Esta publicación que hoy entregamos muestra que no se ha avanzado en este anhelo. Más bien, ha alcanzado niveles insospechados, pero no hay dudas de que hemos contribuido a crear conciencia sobre este mal que corroe a nuestra sociedad. Bueno, incluso Participación Ciudadana puso en circulación un libro con, creo que 229 preguntas con sus respuestas acerca del caso Odebrecht. Es una forma muy didáctica, que ya la ha usado antes Participación Ciudadana, para que cualquier ciudadano, por poco enterado que esté, sepa claramente lo que ha pasado con ese caso. Ese libro tuvo una tirada de apenas 500 ejemplares, pero en la página web de Participación Ciudadana está completo, de manera que cualquiera puede verlo gratis. Ahora, otro de los cuestionamientos que se le ha hecho a la Procuraduría esta semana, y lo hizo la Marcha Verde también en esa actividad, es el hecho de que no se ha investigado la denuncia del financiamiento de campañas por parte de Odebrecht. A pesar de que ellos tienen depositado, la Procuraduría, una querella que hicieron varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Centro Juan 23, el mismo Participación Ciudadana y otras organizaciones, en la que, utilizando las mismas declaraciones de Temístocles Montaz, basándose en eso, y en las confesiones de ejecutivos de Odebrecht en Brasil que dicen que hubo financiamiento para la República Dominicana. De campañas. Han solicitado, de campañas electorales, han solicitado que la Procuraduría investigue. Y este es el momento, eso hace meses que se depositó, que la Procuraduría no ha respondido absolutamente nada sobre ese tema, nada. Bueno, vamos a ver la solicitud de la Marcha Verde. Esta actividad se inscribe en el ciclo de conversado verde que hemos denominado Hablemos de Odebrecht, que busca abordar cada uno de los aspectos que están envueltos en este caso de corrupción sin precedente en la historia de la República Dominicana. El Ministerio Público hasta ahora se ha limitado al aspecto relacionado con los sobornos, pero está obviando el tema de la sobrevaluación de las obras y el tema del financiamiento ilegal de campaña. Bueno, recordemos que cuando dieron órdenes de arrestos contra varios funcionarios, lo cual sirvió para divertir a la gente, ¿no?, por unos días, cuando buscaron preso a Temístocles Montaz, hubo un día de mucho movimiento. El secretario general del partido y presidente del Senado, Reinaldo Pared, dio como 3 viajes uno detrás del otro a ver a Temístocles Montaz en su celda. Hubo un corre-corre y fue cuando Temístocles Montaz dijo: bueno, Ángel Rondón a mí me entregó dinero para la campaña del partido. Del 2008 y del 2012, o sea, embarró a Leonel y embarró a Danilo. Exactamente. Queda claro, ¿verdad? Entonces, hubo un corre-corre y de ahí en adelante se resolvió y se fueron para su casa todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que esto se puede comparar con una torre hecha con fichas de dominó. De donde quiera que le halen una ficha en cualquier esquinita, la torre se derrumba. Eso es lo que explica que no se puede investigar ningún aspecto importante. Es decir,
una justicia de políticos no va a hacer una investigación que va a derrumbar a los políticos, sobre todo a sus jefes. Eso es todo lo que sucede. Por eso no se investigan las sobrevaluaciones. Por eso usted ve que para la Procuraduría General de la República y para la Cámara de Cuentas es una mala palabra, sobrevaluaciones. Porque saben todos los que pueden caer y que son muy importantes los que pueden caer. De eso es que se trata, de una investigación que un ministerio público político y una judicatura política no ni quieren ni pueden investigar eso, porque se derrumbaría todo. Esa es la realidad. Por eso, ni sobrevaluaciones, ni mucho menos donaciones de campaña. Entonces, estos periodistas investigados que llevaron una carta diciendo investiguen a los consorciados, dicen ellos. Sí, a los socios dominicanos. A los socios dominicanos de Odebrecht. Las contrapartes dominicanas de Odebrecht en las construcciones aquí en República Dominicana. Que ciertamente hace rato que debieron ser investigados para ver si participaron en las mismas prácticas. De hecho, en otros de los países donde Odebrecht también admitió el pago de sobornos, han sido procesados socios de Odebrecht locales, como en el caso de Colombia, por ejemplo. Y en Perú hay 5 grandes empresarios presos. 5 grandes empresarios de ese país. Entonces, pero hay que investigar todo lo otro también. Entonces yo creo que todos deberíamos ponernos a escribir cartas, o que lo hagan entidades como Participación Ciudadana, Marcha Verde, etcétera, Finjus, pidiendo investiguen a los socios, investiguen las sobrevaluaciones, investiguen las donaciones de campaña y digan por qué no investigan a Punta Catalina. Hay otra pregunta también que no ha respondido la Procuraduría y lo veremos cuando presente su acusación el próximo 9 de junio, y es, ¿cumplió Odebrecht con el acuerdo? ¿Entregó Odebrecht todas las pruebas y las informaciones de a quienes se le entregó el dinero? Porque a eso se comprometieron. Bueno, pero no solamente eso. Inmediatamente después de preguntar eso, que si Odebrecht entregó todas las pruebas que se comprometió, la pregunta que viene después es, ¿y la Procuraduría con esas pruebas amplió las indagatorias? Por ejemplo, la justicia de Perú dijo que quería interrogar a Norberto Odebrecht y la justicia de Brasil le dijo, sí, como no, venga, y lo interrogaron. Y dijo, entonces, Marcelo Odebrecht dijo, habló. Y a los representantes de Odebrecht en ese país. Aquí ni se ha interrogado a Marcos Vasconcelos Cruz, ni a Marcelo, ni a nadie. Los fiscales dominicanos no han interrogado a nadie de la empresa. Es por lo que te digo. Esa justicia de políticos para proteger políticos no tiene ninguna capacidad, pero ni siquiera tiene ninguna vocación para hacer una investigación de este caso. Este caso, si este país cambia, si los ciudadanos deciden cambiar este país, porque este país nada más lo cambian los ciudadanos, si los ciudadanos toman esa decisión de cambiar este país, deberá venir otro sistema con una justicia independiente que investigue todo lo que no se investigó, que lo investigue. Eso es una necesidad, esto no se puede quedar a donde lo quieren dejar. Esa es la realidad. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver las otras cartas que debería recibir el procurador. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, y a propósito de esa solicitud que le hacen los comunicadores Dani Alcántara y Julio Martínez Pozo al procurador, vamos a ver quiénes más deberían ser investigados. Bueno, otro que no mencionamos, pero va en la 10ª, es que
los sobornos que pagó Odebrecht fue para que le aprobaran obras públicas y las obras fueron aprobadas. Y no son 3 ni 4 manos que aprueban. Entonces hay que mandarle otra cartica al Congreso diciéndole que investigue a todos los miembros del Congreso, o al menos los que sean, que busquen cuáles votaron a favor para que vean si averiguan algo con ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, dice la 10ª lo siguiente: recibieron una carta en la Procuraduría en la que se le pedía que alguna orden se imparta para ver cómo se encarta en lo de Odebrecht más gente que sacó seguramente del fabuloso negocio beneficios de su socio, una empresa delincuente. Pero mucha gente falta, a más de los asociados, que han de ser investigados y son de esfera muy alta. Del clan que al erario asalta, es muy bueno que reciba ya en Alain otra misiva pidiéndole otro rastreo al dolo y al macuteo de gente de muy arriba. Los cariocas sobornaron y curules corrompieron. ¿Cuántas manos recibieron? ¿Cuántas manos levantaron? Y que por paga aprobaron tan cuantiosas sustracciones. Entonces, sobran razones en pedir que se investigue para que al fin se castigue tantas sobrevaluaciones. Otra carta recrimina al procurador Rodríguez: ¿qué pesquisa usted le sigue a la Punta Catalina? No se haga la cabra alpina con toda esta telaraña, ni se excuse con patraña, que aunque se ponga a temblar, tiene usted que investigar los aportes de campaña. Gracias por su sintonía. El próximo sábado los esperamos aquí, en esta misma semana.